Muchas gracias por la invitación. El tema a revisar es manejo del GIST en el 2015, que hay después de imatinib. Como ya se dijo, en el fondo el GIST es un tumor del estroma gastrointestinal. Es un tumor clásicamente resistente a cualquier droga citotóxica. La incidencia anual en Estados Unidos es de 4 a 5.000 casos. Y un gran porcentaje de estos tumores sobreexpresan la proteína del eje de membrana, el CD117, alrededor de un 95%. La historia del GIST es apasionante, llevamos 5 décadas de historia del GIST. Vean ustedes acá cómo se describe como factor extraño, mutagénico de este tipo de tumores en los 60, alrededor de los 80 en el fondo se describe el c-KIT. Pasamos al 2000 en que se publica el primer caso de paciente con GIST con respuesta a imatinib. Pasamos a la adyuvancia acá en el 2008. Después, en el 2010, la adyuvancia por 3 años. Y en el 2013, nuevas drogas para el GIST metastásico como el regorafenib. Y el imatinib es un medicamento multitarget identificado como inhibidor de tirosina quinasa en los 90. Aquí está el receptor KIT. Aquí está el imatinib que va a ir a bloquear a nivel del tirosina quinasa. Inhibe quinasas asociadas a ABL, PDGFR alfa y beta y KIT. En el 2001 fue aprobado para la leucemia mieloide crónica y en el 99 se vio que tenía inhibición in vitro tanto en los pacientes en las células wild type como mutadas. La primera publicación de un GIST metastásico que responde a imatinib fue este reporte de un caso en el año 2001 en el New England Journal of Medicine, en el cual el doctor Joensuu de Finlandia demostró el efecto de un paciente que tenía un GIST metastásico y con un PET basal y un PET al mes de tratamiento. Vean ustedes acá la respuesta espectacular que tuvo este paciente. Posteriormente, al año siguiente, se publicó este estudio, que es el primer estudio abierto de 150 pacientes que recibieron tratamiento con imatinib, con pacientes con GIST metastásico, y demostraron una sobrevida significativa en todos los pacientes. Es así como el año pasado, en la ESMO, el 2014, este es el doctor Ionescu, el primer médico que escribió la respuesta de imatinib en los pacientes con GIST. Se le dio un reconocimiento por todo su trabajo, tanto en metastásico como en adyuvancia. Hoy en día, podemos, a través de diversos estudios, podemos ver que la mediana de sobrevida que los pacientes con GIST metastásicos que reciben Glivec, ya sea con dosis de 400 o de 800 miligramos, es alrededor de 4 años. Esos son los datos actuales que están publicados. Existen mutaciones activantes en el GIST, que pueden ser sindromáticas o no sindromáticos. Alrededor de un 80% de los pacientes tienen mutaciones en esta proteína. Entre un 5 y un 8% van a tener mutaciones en la PDGFR alfa y otro porcentaje de pacientes, entre un 12 y un 15%, no tienen mutaciones. Las mutaciones activantes o primarias en GIST, en KIT, están en el exón 9 entre un 10 y un 20%, en el exón 11 entre un 65 y un 70% y en los otros exones. Y en el PDGFR alfa son mucho menores, en el exón 12 menos de un 1%, exón 14 y exón 18. Las mutaciones de estos tumores también van a variar según la localización. Es así como los pacientes con GIST de estómago, la mutación principal es en el exón 11 y la exón 9 solo un 1,8%, y los pacientes con GIST de intestino delgado, las mutaciones del exón 9 es de un 23%, del 11 un 53%. Y la mutación del PDGFR alfa es mucho mayor en los pacientes con GIST gástrico, ven ustedes acá un 22% versus tan solo un 1% los pacientes con GIST de intestino delgado. El imatinib en GIST también se ha demostrado en diferentes mutaciones, en el fondo la mutación del KIT del exón 11, el exón 9 en los pacientes wild type, en todos hay respuestas, si bien existen algunas diferencias que no son estadísticamente significativas. La resistencia a imatinib puede ser primaria, es decir, pacientes que inician tratamiento y dentro de los 6 meses tienen una progresión, que esto corresponde a un 14% de los pacientes, o resistencia secundaria, y esto es después de los 6 meses y más o menos el 50% de los pacientes progresan dentro de los 2 años de iniciado el tratamiento. La resistencia primaria se explica principalmente por mutaciones en el exón 9, por mutaciones en el PDGFR alfa
y también mutaciones no detectadas, que se cree serían en pacientes wild type o también PDGFR-alfa. Y la resistencia secundaria sería aparición de nuevas mutaciones en KIT y en PDGFR-alfa. ¿Cuáles son los mecanismos, los postulados de por qué existen las mutaciones secundarias, la resistencia secundaria? Por un fenómeno de quiescencia, por aparición de estas mutaciones secundarias y por dependencia de otras quinasas. La quiescencia, en el fondo, es que la célula tumoral entra en un estado, que están recibiendo tratamiento con imatinib, entra en un estado de dormancia y por lo tanto empieza lentamente después a despertar y se hace resistente al tratamiento con imatinib. Las mutaciones secundarias en GIST están descritas en los distintos exones, principalmente en el exón 11, en B604A, en el exón 14 y otro tipo de mutaciones. Las mutaciones, esto es muy interesante, esto es un estudio que demuestra que las mutaciones en GIST son heterogéneas. Este es un estudio donde se realizaron biopsias en distintos lugares de los pacientes con enfermedad metastásica que habían progresado de imatinib y se demostró que un 83% de los pacientes presentaron nuevas mutaciones y un 67% tenía 2 a 5 mutaciones en las diferentes metástasis y un 34% de los pacientes incluso tenían 2 mutaciones en las mismas metástasis. Por lo tanto, es sumamente difícil plantear un tratamiento a la progresión de imatinib que pueda servir para todos los pacientes por esta gran heterogeneidad en el desarrollo de las mutaciones. ¿Cómo podemos vencer la resistencia a imatinib? El primer estudio que se publicó en el Lancet en el año 2006 fue el estudio fase 3 de pacientes que progresaron a imatinib, que se randomizaron a sunitinib o placebo. El sunitinib era en dosis de 50 miligramos, similar al estudio de cáncer de riñón, con 4 semanas de tratamiento y 2 semanas de descanso, y se permitió el crossover de los pacientes al momento de la progresión, los que estaban en la rama placebo. Los resultados demostraron que el uso de sunitinib en los pacientes con GIST refractarios a imatinib demostró un beneficio tanto en sobrevida libre de progresión como en sobrevida global. Aquí está esta tabla, este gráfico en el cual vemos incluso con los pacientes que se permitió el crossover a sunitinib, que fue un 70% de los pacientes que estaban en la rama placebo, se cruzaron rápidamente al sunitinib. Y vean ustedes como la mediana de sobrevida de los pacientes fue alrededor de 78 son semanas. ¿Existió diferencias o no según la expresión de mutación, tanto el exón 9 o en el exón 11? Acá está el exón 9 en rosado, los pacientes wild type. Y vean ustedes cómo los pacientes, esto es placebo, los pacientes, esto es exón 11. Y sí existió una diferencia estadísticamente significativa, sobre todo los pacientes que tenían mutación del exón 9 tuvieron una mayor respuesta al sunitinib. Y esto está expresado en tiempo, con 19 meses los pacientes con mutación del exón 9 y 5 meses apenas los pacientes con mutación del exón 11. ¿Qué pasa después de progresión a sunitinib? ¿Qué otras herramientas tenemos? Tenemos el regorafenib, que es un inhibidor multiquinasa. Tiene numerosos sitios de acción, actúa en varios receptores tirosina quinasa y se ha visto que tiene actividad in vitro en los pacientes con GIST. Y es así como se publicó en el año 2013 el doctor Demetri el estudio regorafenib en tercera línea y demostró que fue estadísticamente significativo. Los pacientes que recibieron regorafenib tuvieron una mejoría en su sobrevida global en relación a los pacientes que recibieron placebo. Y lo interesante es que este beneficio se vio en todos los pacientes independientes de las mutaciones. Acá ustedes tienen los pacientes placebo en blanco, los pacientes que recibieron regorafenib en amarillo, pacientes con mutaciones sin mutaciones secundarias, aquí están en verde, y vean ustedes cómo incluso hubo una diferencia que fue estadísticamente significativa, y los pacientes con mutaciones secundarias, con la presencia de mutaciones, también existió una diferencia estadísticamente significativa. Por lo tanto, regorafenib uno debería planteárselo a todos los pacientes independientes de su estado mutacional. Otras drogas para GIST que están en estudio es el nilotinib, es otro inhibidor tirosina quinasa multitarget que se ha demostrado su beneficio en pacientes con leucemia mieloide crónica que han progresado de imatinib. Sin embargo, lamentablemente, el estudio fase 3 en tercera línea en GIST metastásico salió negativo y un estudio fase 3 en primera línea se detuvo por futilidad. Otro medicamento multitarget es el masitinib, también inhibe el PDGFR-alfa. Los datos fueron promisorios en estudios fase 2 como primera línea, con una tasa de respuesta de 53%,
y actualmente están en curso de estudios en primera y en segunda línea con este medicamento, el macetinib. ¿Cuál es el futuro en GIST? Aparte de primera línea con imatinib, segunda línea con sunitinib y tercera línea con regorafenib, estos son todos los estudios que están actualmente en curso, están en la página de clinicaltrials.gov, macetinib versus imatinib en primera línea, esta es una droga nueva en tercera línea, vandetanib en GIST, pacientes wild type, macetinib versus sunitinib en segunda línea, este es un estudio fase 3, y aquí pazopanib en tercera línea, linicinib y gatespinib. Existe bastante controversia, tanto en la postura americana como europea, con respecto a la utilidad o no de la determinación de toda la serie de mutaciones de los pacientes con GIST. La postura americana es realizar todo el estudio mutacional, porque esto podría interferir en la terapia, y la postura europea, que es por el momento no. Y este es el futuro. Probablemente en el futuro, cuando tengamos toda esta determinación de mutaciones en el fondo, podremos definir qué pacientes tienen mejor beneficio con cierto tipo de tratamiento o no. Por ejemplo, sabemos que los pacientes que tienen mutación en el exón 9, la dosis ideal para estos pacientes es de 800 miligramos, la respuesta es mucho mejor. Pacientes con mutaciones de RAF, probablemente un inhibidor del BRAF, existen algunas publicaciones de casos aislados con vemurafenib en este tipo de mutaciones en pacientes con GIST. Pacientes con PI3K, el uso de inhibidor de mTOR, por ejemplo. Este es el futuro, pero todavía para esto yo creo que faltan bastantes años. Y para terminar, quisiera recordar que existe la Max Foundation, en el fondo es una fundación internacional que permite en Chile que todos los pacientes tengan acceso al tratamiento de GIST, ya sea en adyuvancia o metastásico. Todo paciente que no pueda financiarlo, ya sea todo paciente FONASA, puede tener acceso en distintos centros del país a recibir su tratamiento en forma gratuita. Muchas gracias.